Hola gente, ¿cómo andan? Hoy les voy a hablar acerca de los mitos, acerca del poder de los mitos y acerca de las funciones de los mitos, tanto a nivel social, cultural como psicológico. Si bien voy a hablar de Joseph Campbell y de su libro y documental que se llama El poder del mito, también voy a estar hablando de otros autores que se refieren a este tema para que podamos profundizar en la importancia de este concepto. Lo que más nos va a servir para entender el concepto es el origen de esta palabra. Mito viene del griego mythos, que significa relato o cuento. Esto tiene que ver con que las narraciones de los mitos tienen un origen oral. Suelen surgir de manera colectiva en todas las culturas y casi siempre son anónimos. Cuando van pasando los años van transmitiéndose de generación en generación. Casi siempre se transforman, algunos se alargan, otros se acortan, se le agregan personajes, se le sacan. Y según la cultura y la época, generalmente estos mitos suelen adaptarse a versiones escritas. Entonces después se transforman en libros donde se hablan de los mitos justamente de diferentes culturas. Pero obviamente en muchísimas tradiciones estos mitos permanecen simplemente en la tradición oral. Pero ya para adentrarnos en el tema, les voy a leer qué es lo que dice Joseph Campbell acerca de los mitos. No sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta a través de la cual las inagotables energías del cosmos se vierten sobre las manifestaciones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, las formas sociales del hombre primitivo e histórico, los principales descubrimientos de la ciencia y la tecnología, los propios sueños que perturban nuestro descanso, todo ello brota del fundamental anillo mágico del mito. Vale también la mención de que esta no es la única forma de interpretar los mitos, también hay una vertiente muy racionalista de un análisis de la historia en la que se piensa que los mitos son simplemente explicaciones equivocadas de los fenómenos o explicaciones fantasiosas de los fenómenos, pero son muchos los autores que se dedicaron literalmente a lo largo de décadas a estudiar este tema en muchísima más profundidad y vieron obviamente que no se limita a explicaciones fantasiosas o erradas de el origen de diferentes cosas. Por ejemplo, el antropólogo Levi Strauss hizo su definición de qué son los mitos. Él lo que dice es que principalmente los mitos tienen tres características. Primero dice que los mitos tratan temas existenciales, fundamentales, como por ejemplo la creación de la tierra, la vida, la muerte, el nacimiento y cuestiones similares. La segunda característica que él nombra es que los mitos siempre tienen contrarios irreconciliables. Por ejemplo, se habla de la creación versus la destrucción, de la luz versus la oscuridad, de la vida frente a la muerte, de los dioses contra los hombres, y etc. Y la tercera característica que él nombra es que los mitos tienen la característica de reconciliar a estos opuestos. Como que siempre, de alguna forma misteriosa, en los mitos se reconcilian estos opuestos, lo cual calma la angustia de los seres humanos ante estos temas tan existenciales y tan grandes. Por otro lado, el escritor e investigador Mircea Eliade dice lo siguiente acerca de los mitos. El mito, cualquiera sea su naturaleza, es siempre un precedente y un ejemplo, no solo en relación con las acciones del hombre, sino también con relación a su propia condición. Más aún, un precedente para los modos de lo real en general. Justamente cuando él se refiere a esto en sus escritos, dice que esto se ve reflejado en que en muchísimos textos de la antigüedad, textos religiosos o textos míticos de diferentes culturas, siempre lo que se habla es de que los hombres tienen que imitar a los dioses. Entonces como que de alguna forma todas las conductas que se nombran en los mitos y las acciones de los dioses y la relación de los dioses con el hombre y también con la naturaleza, vienen de alguna forma a bajar cierta línea de cómo el hombre debe comportarse. Cómo el hombre puede formar parte de una sociedad, cómo el hombre puede convivir con la naturaleza, cómo el hombre debe existir en el mundo. Todo este tipo de cuestiones están contenidas en los mitos. Además, él agrega, el mito puede degradarse en leyenda épica, en balada o en novela, o también sobrevivir bajo la forma disminuida de supersticiones, de costumbres, de nostalgias, etc. No por ello pierde su estructura ni su alcance. Es interesante esa mención porque justamente sirve para entender que esos mitos tal vez originalmente se describían de una forma sagrada e iba transmitiéndose desde una visión de muchísimo respeto ante estas historias, pero tal vez con el paso del tiempo eso va degradándose o deformándose y termina siendo algo que se describe como historia de una novela o como una superstición, como una costumbre, como algo que se realiza y tal vez ni siquiera se sabe por qué ni de dónde viene, y casi siempre el origen de esto viene de un mito muy ancestral.
Vale la mención entonces de que hay mitos que describen diferentes situaciones. Hay mitos cosmogónicos, esto significa mitos que hablan acerca de la creación del mundo. Hay también mitos teogónicos, esto significa mitos que hablan acerca de el origen de los dioses. Hay mitos antropogónicos que hablan acerca de el origen del hombre. Están los mitos morales que hablan acerca de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. También se habla de mitos fundacionales que describen el origen de algún elemento o de alguna ciudad o de algún personaje histórico. Y también están los llamados mitos de fin del mundo, que generalmente se lo asocia con el apocalipsis o con el pronóstico, con una profecía o cuestiones de ese estilo, que habla de un futuro fin del mundo, que se avecina en algún futuro remoto. Por otro lado, lo que dice Joseph Campbell es que normalmente cuando se menciona la palabra mito, se suele decir que los mitos son las historias de los dioses. Pero cuando hablamos de la historia de los dioses, ¿de qué estamos hablando? Y lo que dice Joseph Campbell es: un dios es una personificación de una fuerza motivadora o de un sistema de valores que funciona en la vida humana y en el universo, los poderes de tu propio cuerpo y de la naturaleza. Los mitos son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano, y los mismos poderes que animan nuestra vida animan la vida del mundo. Y con estas descripciones vamos a adentrarnos ya en lo que Joseph Campbell describió como las 4 funciones del mito. Al hablar de estas 4 funciones del mito, ya vamos a tener un panorama muchísimo más amplio y además muchísimo más claro acerca de qué son los mitos y qué importancia tienen en nuestra vida al día de hoy también, no solamente históricamente. Según Joseph Campbell, entonces, la primera función del mito es la función mística o metafísica. Según Joseph Campbell, la perspectiva mítica debería abrir la mente y abrir el corazón ante el misterio divino que está en todo el universo, tanto en el mundo que nos rodea, en el macrocosmos y en el microcosmos, en nosotros mismos también. De alguna forma esta función mística tiene la función de hacernos ver que la vida es una experiencia absolutamente sorprendente, misteriosa, infinita, y que nos ayude a mantener vivo de alguna forma esa esencia de que la vida y el mundo en general son un misterio infinito. Por otro lado, la segunda función de la mitología, según Campbell, es la función cosmológica. Y acá lo que dice es que el mito debe formular e interpretar una imagen del universo, una imagen cosmológica, que se corresponda con la ciencia de la época, de forma tal que todas las cosas sean reconocidas como partícipes de una gran imagen sagrada única. Es decir, que el mito sirva como estructura cosmológica para la cultura y para la persona. Esto tiene que estar de alguna forma avalado por la ciencia de la época en la que se cuenta ese mito. Esto tal vez en la actualidad tiene más que ver con lo que es la ciencia académica y cómo la ciencia dice esto es verdad o esto no es verdad. Pero a lo largo de la historia, cuando hablamos de esto, nos referimos a que determinada visión del mundo es aceptada por toda esa cultura, por toda esa sociedad. Por otro lado, la tercera función del mito, según Campbell, es la función sociológica. Esta función es la de darle a la sociedad un orden moral social activo. Es decir, que el mito viene a mostrarle al individuo cuáles son las exigencias sociales que lo van a condicionar en ese mundo, en esa cultura, en esa época de la historia. Entonces los mitos vienen a validar y a mostrarle justamente el código moral al que él debe atenerse para ser parte de esa cultura, para ser parte de esa sociedad. Al respecto de esto, Campbell dice: los antiguos órdenes míticos dieron autoridad a sus símbolos atribuyéndoselos a dioses, a héroes populares o a alguna fuerza impersonal suprema como el orden del universo, y la imagen de la propia sociedad, unida así con la más amplia imagen de la naturaleza, se convirtió en un cáliz de temor religioso. Es decir, todo el poder que contienen estos mitos de alguna forma a lo largo de la historia fueron siendo desplazados por las perspectivas que tenían las diferentes religiones. Y las religiones imponen sus propios mitos, que obviamente que devienen de tradiciones anteriores. No es que las religiones inventan los mitos de la nada, sino que casi siempre las historias míticas que relatan las religiones provienen de historias previas a esas mismas religiones, a la fundación de esas religiones. Pero las religiones justamente vienen a intentar implantar una especie de orden social muchísimo más rígido que en la antigüedad, de alguna forma sometiendo o acotando las posibilidades de las personas a un orden muchísimo más estricto, muchísimo más riguroso que el que existía en la antigüedad. Por último, la cuarta función del mito a la que se refiere Joseph Campbell es lo que llama la función pedagógica o función psicológica del mito. Y él describe esta función de la siguiente forma:
es iniciar al individuo en el orden de realidades de su propia psique, guiándole hacia su propio enriquecimiento y realización espiritual. Acá también lo que describe Joseph Campbell es que esta función del mito generalmente, la forma en la que se transmite en las culturas antiguas, es a través de la participación en ritos, en rituales, que también se denominan muchas veces rituales de pasaje. Justamente son formas externas, formas visibles de diferentes culturas, que están de alguna forma diseñadas para mostrarle al individuo esas transiciones que tiene que hacer en la vida. Puede ser, por ejemplo, de niño a adulto, o mismo también puede ser un ritual para marcar la muerte, o determinado momento importante del año, determinado pasaje en el que, por ejemplo, se convirtió en padre. Puede también ser un ritual de nacimiento. Son siempre situaciones en donde las culturas se transmite la importancia de esos momentos. Pero no solamente la importancia a nivel social y cultural, sino la importancia para la persona, para el individuo. Entonces así la persona puede ir interiorizando en su propio psiquismo, en su propia mente, la importancia de haber llegado a esas instancias a lo largo de su vida. Lo cual también va mostrándole y marcándole en su vida un sentido de propósito, un sentido de objetivos, también de posibilidades, también de responsabilidades y de posibilidades vitales. Es decir, que de alguna forma la mitología de la cultura lo que viene a hacer es darle al humano una orientación para que pueda relacionarse con las fuerzas más profundas de la vida, que generalmente en la antigüedad se concibía como la fuerza de los dioses, pero que puede concebirse como potencialidades, habilidades que cada uno de nosotros podemos desarrollar en nosotros mismos, que podemos conectarnos con esas habilidades y con esas herramientas. Al respecto de esto, Chiron LeGrace en su libro El Cosmos Arquetipal dice: en las sociedades premodernas, la adoración a los dioses era una forma de reconocer las diversas potencias vitales para integrarlas en la estructura de la vida humana. La suposición moderna de que somos seres racionales, autodeterminados, dueños de nuestro destino, armados con el libre albedrío y con el poder de modelar nuestra vida a nuestro antojo, crea una postura psicológica en la que nos aislamos y alienamos de los dioses. Vivimos ignorantes de su poder, y los dioses, invisibles e irreconocibles, se transforman en fuerzas peligrosas y destructivas. También él en su libro menciona que algunos psicólogos, tanto como Jung o Hillman, habla de que en realidad en la actualidad tenemos nuevos dioses, entre comillas, simplemente que los denominamos de otras formas. Le ponemos nombres tales como obsesiones, compulsiones, neurosis, manías, depresiones, pulsiones, complejos, síntomas de enfermedad, idiosincrasias, excentricidades. En la actualidad, cada una de estas cuestiones las vemos como aspectos totalmente autónomos y ajenos a nosotros y que de repente vienen a invadir nuestra vida y desde nuestra lógica no le encontramos un sentido tan claro ni racional. Pero en la antigüedad, todos estos diferentes aspectos no eran cuestiones sueltas que no tenían relación alguna con nada, sino que justamente eran los atributos de los dioses. Y se describía, se entendía y se reconocía la actuación de cada una de esas diferentes cuestiones como diferentes aspectos de los dioses encarnándose, los dioses intercediendo en la vida de los seres humanos, actuando con esas diversas cualidades. Entonces eso le daba a la sociedad y al individuo una relación directa con los dioses, cotidiana directamente. Por eso también es muy común ver, por ejemplo, en la mitología griega, que los dioses tenían muchísimas cualidades absolutamente similares a la de los seres humanos. Por lo cual la relación con los dioses se veía como algo cotidiano y muchísimo más fácil de reconocer. Según la perspectiva de diversos autores de la psicología junguiana, de la psicología analítica, podría ser muy útil que tengamos una nueva perspectiva mitológica acerca de la realidad al día de hoy. Alguna nueva perspectiva que nos brinde la posibilidad de reconectarnos conscientemente con los diferentes poderes que antes se reconocían en los dioses y que vayamos encontrando nuevas formas de relacionarnos con todos estos potenciales de energía. Lo cierto es que necesitamos algún tipo de orientación para poder conectarnos con todo este bagaje de información que deriva de los mitos y que viene a describir las diferentes potencialidades que tenemos en nuestro psiquismo, que tenemos en cada uno de nosotros. Mi sugerencia para ustedes, en caso de que les interese conectarse con la importancia de los mitos, qué es lo que podemos aprender de los mitos, cómo podemos llevarnos esta información a nuestra vida cotidiana, puede ser a través de diversas formas. Yo les comento cuáles son y ustedes podrán elegir cuál de todas estas herramientas es la que más les interesa.
Por un lado, tal vez la forma más académica de entrar en este tema es estudiando lo que se llama mitología comparada, del cual el autor más conocido es Joseph Campbell, que justamente él se dedica a estudiar los mitos de las diferentes culturas, ver qué cuestiones tienen entre sí en común y relatarlo de una forma llevada a nuestro vocabulario y nuestro lenguaje cotidiano de la actualidad. Lo cual vale recordarnos que no es tan sencillo, porque si uno quiere aprender acerca de la mitología de una cultura que le es totalmente ajena, a veces uno no sabe exactamente por dónde empezar, a qué autor leer o qué conocer de esa cultura. Por eso algo interesante de Joseph Campbell es que él, como se dedicó a estudiar en profundidad a muchas culturas, literalmente a los mitos de todo el mundo, es por lo pronto un autor muy confiable para compenetrarse en este tema y conocer los diversos mitos de las distintas culturas. También otro autor que les recomiendo mucho es Mircea Eliade, que él también estudió mucho los mitos, pero principalmente lo que estudió él son las religiones de las diferentes culturas. Entonces hay diversos tratados de religiones comparadas que escribió él que también son muy confiables, porque también era un gran erudito y describió con muchísima profundidad los mitos y las diferentes historias míticas de las diversas religiones. Pero en caso de que quieran acceder a esta información tal vez de una forma más directa y no tanto a través de ponerse a estudiar estos textos, en ese caso yo lo que les puedo recomendar es, por un lado, dos sistemas bastante conocidos que engloban muchos mitos. Por un lado, el tarot, que es un sistema que, como lo mencioné en otro video, sirve para entender los arquetipos, pero cuando uno agarra una carta del tarot y ve un personaje, muchas veces ese personaje o esa escena que se ilustra en la carta puede representar alguna historia mítica. Entonces el estudio del tarot puede dar un muy buen panorama de muchos mitos, aunque tal vez es una forma que es más bien artística y creativa de conectarse con estos mitos, y no tan literal. A nivel sistema, para entender los mitos, algo que engloba muchísimo mejor a los mitos, de una forma muchísimo más contundente también históricamente, es la astrología. Recordemos que cada astro, cada constelación, viene a representar diferentes mitos, que generalmente, por lo menos en Occidente, devienen de la antigua Grecia o también de la cultura romana. Entonces, al estudiar los diferentes mitos que provienen representando cada uno de los astros, cada una de las constelaciones, cada una de las casas y las relaciones que hay entre los astros y las diferentes constelaciones, nos pueden dar un pantallazo muy claro y muy contundente del panteón de dioses, de las energías que se describen de cada uno de esos planetas, de cada uno de esos mitos, con los cuales en mayor o menor medida nos podemos relacionar al vernos reflejados a nosotros mismos en cada una de esas diversas historias míticas que se utilizan para describir justamente a cada una de esas constelaciones, planetas, etc. Desde ya que esa es una vía muy completa para entender los diferentes mitos, pero también es bastante compleja. Es una vía muy interesante, pero también requiere de un estudio bastante profundo del tema. Y tal vez la forma más clara que les sugiero para conectarse con los mitos y con la potencia de los mitos es justamente a través de libros, películas o series. No nos olvidemos de que cuando vemos una historia en una película o en una serie, estamos aprendiendo acerca de la potencia de un mito. Sin ir más lejos, como vengo hablando en algunos otros videos acerca del viaje del héroe, esto lo podemos ver representado en muchísimas películas, en muchísimas series, y a través del estudio de el viaje que hace ese personaje en esa serie o en esa película, podemos aprender mucho acerca de la potencia que tiene ese mito. Y podemos aprender acerca de ese mito para reconocernos nosotros en ese mito. Y comprender mejor cuáles son las dificultades que tiene el personaje, qué desafíos tiene que atravesar. Y lo interesante de estudiar esto en diferentes culturas es que llamativamente en diversas culturas tienen diferentes formas de explicar estos mismos problemas, diferente ropaje, diferentes explicaciones de cómo también se pueden resolver estos problemas. Con lo cual, cuando podemos ir reconociendo estos diferentes mitos en diferentes películas, por ejemplo, nos puede servir también para ver con cuál de esos personajes nos sentimos más identificados. Y esto nos puede brindar orientaciones muy claras, así que es una forma muy recomendable para estudiar a los mitos. Como ya saben, yo soy psicólogo y tengo una perspectiva junguiana, y desde ya que en la psicología junguiana se consideran muy importantes los mitos y el estudio de los mitos. ¿Pero por qué es esto? Porque nosotros podemos reconocer los mitos también en nuestras propias vidas, en el estilo de vida que llevamos, en el trabajo que hacemos en el día a día, en nuestro nombre y apellido, en nuestra cultura, en nuestro país de origen, y también en nuestra carta natal, en la numerología de nuestros nombres, y desde ya obviamente en los sueños que podemos tener nosotros, en las imágenes que surgen de estos sueños, las historias que surgen de los sueños, los símbolos que surgen de nuestros propios sueños. En toda esta información que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas, siempre están codificados diferentes mitos. Y todos tenemos la posibilidad de conectarnos con las diversas herramientas que les mencioné antes para que nosotros podamos ir codificando estos mitos que tal vez ya están presentes en nuestras vidas, sea que nos hayamos dado cuenta o no. Lo cierto es que revisando en cada uno de estos diferentes aspectos de nuestras propias vidas, podemos encontrar muchísima información que claramente se relacionan siempre con historias míticas.
Como siempre digo, esto es un viaje que puede ser totalmente revelador, puede ser inspirador, entusiasmante, pero también muchas veces nos puede parecer como muy difícil o muy confuso de encarar por uno mismo solo. Y en esos casos mi sugerencia siempre es que si sienten que conectarse con esta información, tratar de codificarla, de comprenderla y de estudiarla les resulta difícil, entonces puede ser una buena posibilidad conectarse con un psicólogo. Y si les interesan este tipo de temáticas y este tipo de visión de la psicología, desde ya les recomiendo que si buscan un psicólogo, que sea un psicólogo junguiano. Esto se los recomiendo más allá de si desean encarar un análisis junguiano conmigo o con otra persona, sino que se los recomiendo sencillamente porque es una vía muy directa de conectarnos con alguien que nos puede ir acompañando en este proceso de reconocer toda esta información en nosotros mismos, en nuestra historia, en nuestras propias vidas, e ir aprendiendo estos diferentes mitos, herramientas para poder atravesar las dificultades y conectarnos con toda esa energía y todas esas potencialidades que tienen los diferentes dioses de las diferentes mitologías, de los cuales podemos aprender muchísimo acerca de nosotros mismos y de nuestros propios potenciales. Me encantaría saber qué les pareció este video, si les gustó el contenido de este video. También me gustaría saber si les gustaría que hable de los mitos de alguna cultura en particular. Se me ocurre que podría ser una linda forma de conectarnos con los mitos y en este canal hago algunos videos acerca de los mitos de diversas culturas. Por eso me interesa saber cuáles son las que más les interesan. Escríbanme en los comentarios sus sugerencias, sus comentarios acerca del video, recomendaciones. Si todavía no se suscribieron a este canal, los invito a suscribirse. Aguardo sus comentarios, sus preguntas, sus recomendaciones. Y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.